Sé que te has traído de Nigeria, puede ser, a una chica que ha estado secuestrada, puede ser, por Boko Haram. Muy poco sabemos más allá de la noticia que nos ha llegado sobre el secuestro de cientos de niñas por el grupo terrorista Boko Haram, pero muy poco sabemos cuál es la situación real en ese país. En Nigeria. En Nigeria, sí. A ver, en Nigeria es de los países que también he tenido el privilegio de ir, de los más grandes de África también, ¿no? Quizá no tanto de extensión, pero sí de población. 190 personas en un país enorme, con recursos económicos y salida al mar. O sea, es un país muy próspero. Y es un país en donde aquí el cristianismo no peligra. O sea, hay mitad musulmanes y mitad cristianos. Y dentro de los cristianos, mitad protestantes y mitad católicos. O sea, no estamos hablando del peligro de Oriente Medio donde los cristianos son minoría y encima perseguidos, no. Aquí no hay una persecución grande. Lo que sí hay es un grupo terrorista muy focalizado que actúa, que se llama Boko Haram. Es decir, Boko Haram atenta contra todo aquello que signifique progreso, libertad, cultura, occidentalización, apertura de miras. No. Ellos quieren volver, que en el fondo la raíz es la misma, es volver a este Islam radical, extremo, ultra ortodoxo, ¿no? Y entonces Boko Haram ha atentado no solamente contra los cristianos, sino con todo aquello que significa apertura, educación. Tú dices, las 110 niñas, claro, fueron un objetivo. Niñas, mujeres que iban a la escuela y cristianas. Por esas tres razones había que mandar un mensaje al mundo. La mujer no puede salir de casa. La mujer no puede educarse. Y la mujer cristiana mucho menos. Por eso secuestraron a las niñas de Chibok, este pueblo que está en el estado de Maiduguri, ¿no? Que es la cuna y la cueva de Boko Haram, en el que yo tuve la suerte de estar, ¿no? Entonces, Boko Haram efectivamente atenta en la parte del norte de Nigeria, donde es la parte más islamizada. Como digo, es un país muy dividido, y en el sur, en Lagos, el sur de Nigeria es más cristiano, y obviamente ves a mujeres de minifalda, cines y todo lo demás. Hay más prosperidad económica, hay más cultura, hay más apertura. ¿Qué pasa con Boko Haram? Bueno, pues Boko Haram sobre todo actuó muy fuertemente cuando llegó al gobierno de este país. Como todos los presidentes, un corrupto, una persona que no quería sacar adelante el país, y que en este caso fue cristiano, Good luck. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se revolvió Boko Haram. Dijo, no puede haber un presidente cristiano en este país de Nigeria. Y entonces fue cuando hizo una oleada de atentados continuos para desestabilizar al gobierno, en el que obviamente estaban los cristianos, las iglesias. Los ataques fueron continuos. O sea, se intentó poner a este gobierno entre la espada y la pared para decir o pactas o te vas. Y entonces fue cuando la India y sobre todo el norte sufrió los mayores ataques, ¿no? A las iglesias, a los mercados y a todas las misiones de la iglesia católica, ¿no? Pero bueno, este hombre, como todos los presidentes de África, no se hizo con la situación, también prometió acabar con la corrupción, no lo hizo, y ahora gobierna un musulmán. Entonces ahora la situación, entre eso y entre que sí que ha controlado mucho más, se ha hecho con las fuerzas armadas para controlar a Boko Haram. Ahora Boko Haram está más suave, pero no significa, como pasa cada 15 días, que nos llega algún breve de alguna agencia de Boko Haram ha vuelto a atentar. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en la época más dura de Boko Haram, del 2014-15, bueno, en el fondo fue desde el 11 que llegó Jonathan Goodluck a la presidencia del país. Fueron aldea por aldea, pueblo por pueblo, secuestraron a las mujeres para que sirvieran a los campos de adiestramiento de Boko Haram, que eran todos en la parte norte, entre los lagos, que hay las fronteras y selva y no está muy vigilado por los ejércitos. Tenían allí sus bases, ¿no? Entonces todas las mujeres se las llevaban para trabajar y para servir a estos milicianos de Boko Haram. Bueno, pues llegaron a Chibuk y entonces la historia de esta mujer que me preguntas, la historia de Rebeca, ¿cuál es? La historia de Rebeca era una mujer analfabeta, cristiana, del norte de Nigeria, que estaba embarazada, que saben que vienen los asesinos de Boko Haram,
que salen corriendo de su casa, que ella está embarazada y no puede seguir, y que si saben que cogen al marido, el marido va directamente o a ser asesinado o a ser adiestrado. Entonces el matrimonio con un niño en brazos y ella embarazada dice, mira, vete tú, escapa tú porque aquí te van a matar, a mí bueno ya veremos a ver qué hacemos. Efectivamente, el marido se escapa y a ella la secuestran con su hijo pequeño y gestando su segundo hijo. La llevan a un campo de desplazados donde la cambian el nombre, la ponen nombre musulmán, le separan del niño, al niño le empiezan a adoctrinar con las oraciones musulmanas y olvida el Padre Nuestro, olvida la de María, porque estuvieron allí 2 años largos, trabajando como una mula y sometida a todo tipo de vejaciones. En las palizas que le sometían, ella perdió al bebé que tenía dentro de su marido. Y ella la obligaban a rezar las 5 veces al día, mirando a la Meca, y ella se resistía. Las palizas eran brutales. Y cuando la obligaban, cada vez que se inclinaba a rezar, decía, yo te quiero, Señor Jesús, yo te amo, Señor Jesús. Cada vez que un jefe del campamento la querían violar, ella se resistía y decía, yo soy una mujer cristiana y mi cuerpo tiene dignidad, es un templo de Dios, tú no me vas a violar, desde luego no si yo pueda. O sea, una mujer, ¿qué dices tú? Una mujer analfabeta, perdida en un pueblo de Nigeria, con esta conciencia de decir, conmigo, con mi fe no vas a poder. Y hubo que cogerla 4 hombres para violarla, y se quedó embarazada de un miliciano de Boko Haram. Y ella lo pasó fatal, porque no quería a ese niño que tenía dentro. Y en un momento dado logró escapar. Cogió a su hijo mayor y logró escapar. Y dio a luz y cuando llegó, después de muchas travesías, y llegó a la parte de Maiduguri, donde ya no estaba Boko Haram, lo primero que fue cuando encontró a un militar y dijo, toma, este hijo no es mío. Para que veas que no es una santa, es una mujer normal y corriente. Sin embargo, le dijeron, bueno, cálmate, vamos al hospital y vamos a ver qué pasa con este niño, ¿no? Bueno, pues ella volvió a su ciudad, se reencontró con su marido y volvieron a hacer un camino juntos, porque él no sabía, ella pensaba que él la habían matado y él pensaba que ella la habían asesinado. Y ella se pasó 2 años en el campo de desplazados de Boko Haram, en el campo de entrenamiento, sabiendo que su marido había muerto, que estaba sola y que tenía que seguir adelante. Y él pensaba que su mujer Rebeca había muerto. Y de hecho comenzó una nueva relación con otra mujer y se iban a casar. Cuando se reencontraron, es una historia, vamos, para llevar al cine. Tiene todo, hasta amor, violencia, terrorismo. Y entonces volvieron a la iglesia e hicieron un camino de pareja conjunto. Ella empezó a mirar a su hijo perdonando al padre. Dice, tú no sabes lo que es, Raquel, estar delante con el rostro del asesino en mi vida y el rostro está en mi hijo. Pues ella empezó a quererle, a su hijo, y el padre a aceptar el hijo de un terrorista de Boko Haram. Entonces, esto... yo no sé qué es más fuerte, que Boko Haram haga eso o que haya una mujer que haya sido capaz de resistirse a todo un ejército de asesinos terroristas, o que ella ha sido capaz de perdonar. Yo creo que es más noticia el otro. Y es lo que yo siempre intento contar cuando voy a estos países. O sea, para mí lo otro ya es noticia, que esté pasando estas cosas en el siglo XXI. Vamos a nuestra sociedad, o a nuestras sociedades occidentales. Y refiriéndome a los cristianos, he hecho una búsqueda de Google y lo que me ha sorprendido es que entre las primeras búsquedas no he encontrado ninguna noticia de un medio como El Mundo, El País, etcétera, que hablara sobre esta persecución de los cristianos de Irak, ¿no? Como tú hablas en el libro. He encontrado todo tipo de fuentes, pero más relacionados con la iglesia. ¿A qué crees que se debe este silencio? No sé si decirle silencio, pero me da la impresión que en el caso de los yazidíes, que obviamente han sufrido muchos más, ¿no? Era una cosa novedosa, no se sabían de ellos, han sufrido una limpieza étnica, etcétera. Pero han tenido más repercusión más que los cristianos, ¿no? Perseguidos. ¿A qué crees que se debe esto? Tu pregunta me la hago yo y es mi trabajo diariamente, ¿no?
cómo esto la gente consigue denunciarlo y sensibilizar, ¿no? Es mi trabajo, Alessandra. Tengo varias hipótesis, pero no lo sé, sinceramente, no lo sé. Muchos de ellos porque se considera que, o como aquí estamos en sociedades mayoritariamente cristianas, se creen que lo que está pasando allí son sociedades mayoritariamente cristianas, no son conscientes de lo que supone ser minoría, ¿no? Entonces creen, bueno, pues sí, como todos los demás, ¿no? Bueno, pues sí, claro, han huido del Daesh pues como todos los demás. O sea, no son conscientes que había una pretensión de persecución religiosa, además de islamizar y de conseguir espacio y territorio, ¿no? Y entonces se da como por hecho, como diciendo, bueno, eso no se considera, porque las sociedades occidentales, como tú bien dices, no tenemos la autoconciencia de ser minoritarios ni perseguidos o discriminados, no lo tenemos. Entonces nos cuesta poner a un cristianismo en el que esté en un estatus social de ciudadanos de segunda categoría, sin derecho, casi pidiendo perdón por existir, como pasa en estos países. Entonces a nuestra cabeza de occidental europeo no nos cabe que el cristianismo en estos países, no nos cabe, o sea, yo tampoco culpo, es que no son conscientes, ¿no?, de que esto pueda estar pasando. Pero para eso hay organizaciones como nosotros que nos dedicamos a intentar explicar que esto está pasando. Y no solamente con el cristianismo, sino con muchos más, como este caso de los yazidíes. También es verdad que los medios de comunicación siempre están interesados por la última la noticia novedosa o más rara o más, ¿cómo es cierto?, con más particularidades de las que nunca se hayan hablado. No es que sean modas, porque yo no lo voy a decir en mi vida, no lo puedo sostener, pero es verdad que se ha centrado mucho la atención en el tema de los yazidíes o de los rohinyas, que es una minoría dentro del Islam, que numéricamente son muchísimo menos que los cristianos, de lo que puede estar pasando en Bangladesh, en Pakistán o en estas ciudades, en estos países donde, vamos, es verdad que estos es más fuerte la persecución porque no se les considera por parte de los autores, ni siquiera personas humanas. Los rohinyas son como ratas, los rohinyas es como los yazidíes en Irak. Entonces es verdad que llama más la atención, ¿no? Que dices tú, pero si es que numéricamente no representan tanto como pueden ser los cristianos de Siria. O sea, nos cuesta creer desde Occidente que en la guerra de Siria lo que ha habido también detrás es una auténtica persecución religiosa. No. Es un tema político, una guerra civil, que quieren derrocar a un gobierno o no. Pero lo que ha habido también detrás, no lo digo yo, porque yo, insisto, no soy una especialista. Yo lo que digo es porque yo he preguntado a las iglesias locales y a los obispos que están allí. Es una pretensión, en el fondo, de acabar con el cristianismo en Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Y eso no se quiere saber. Yo lo veo como muy paradójico, ¿no? Porque a lo mejor puede uno pensar que no se le quiere dar un tinte religioso, digamos, ¿no?, a todo esto lo que pasa, pero sin en cambio, desde 2001 y más, desde el surgimiento del Daesh, vemos en nuestra sociedad en Occidente de que la islamofobia está en aumento, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que se da, o sea, lo quieren aparentar como un conflicto religioso cuando en realidad no lo es, ¿no? ¿Crees que podríamos convivir en un futuro todos como representantes, cada uno de una religión? Porque te lo pregunto porque hay informes alarmantes de que el Islam va a ser la primera religión en el mundo, impulsada sobre todo por la natalidad, etc. Pero cada vez hay más en Occidente, entonces como que están cada vez más alarmando de este hecho y nos hacen no creer de que, bueno, vamos a llegar a lo mejor en un futuro a ser unos perseguidos en nuestra propia tierra por los musulmanes. ¿Cómo ves? Me preguntas por la convivencia aquí. La convivencia sí, en Occidente. Bueno, la historia tiene sus movimientos demográficos, históricos, políticos, sociales, ¿no?, y religiosos. En España estuvieron siglos los musulmanes, siglos. Lo que está claro es que Europa y Occidente ya no es lo que nosotros tenemos concebido que es. Y ahí tenemos que hacer todos un camino.
Pero el problema no son de los musulmanes que crecen. El problema es que los cristianos aquí estamos renegando nosotros mismos de nuestra propia fe. O sea, tampoco se puede culpabilizar a los musulmanes por los musulmanes. Oye, hacen lo que tienen que hacer. Yo como cristiana me alegro de que vayan musulmanes a China y que recen por la conversión de China. ¿Por qué cuando viene aquí un musulmán y pide por la conversión de España al Islam nos escandalizamos? Siempre si eres un buen musulmán, no vas con el machete y poniendo bombas, ¿no? Que también hay que verlo, no son ni grises, o sea, no son ni blancos ni negros. O sea, nos parece bien que vayan misioneros a empezar a llevar la fe a países o que no tienen, bueno, sobre todo que no tienen, y en cambio para ellos aquí es una tierra de misión, siempre y cuando sean buenos musulmanes. Entonces, pongo esto para pensar juntos que es un debate muy de fondo. Entonces, eso está pasando. Eso está pasando. Hay mucha gente que viene, o principalmente por la violencia, las guerras, como acaba de decir Adnur en el Día del Refugiado, que que la principal causa del movimiento de refugiados y desplazados en el mundo son las guerras y la violencia, y ya está. ¿Vale? Y eso es objetivo, y lo que está pasando está desestabilizando, y los eritreos están llegando, los sirios están llegando, y de todo Oriente Medio están llegando. La gente huye, no se quiere ir de sus países porque sí, en primer lugar. No vienen aquí a conquistar, evangelizar, vienen a buscar paz y prosperidad. Vale. Y eso es objetivo, eso no hay que echar la culpa a nadie. Bueno, habría que echar la culpa a los actores internacionales que no quieren que solucionen las guerras en sus lugares de origen. O sea, son países que estamos así cruzados de viaje, que estamos dando armas por detrás para que el conflicto continúe, pero en cambio no queremos que vengan aquí cuando las poblaciones civiles tienen que huir. Eso es como dice el Papa, esto es una hipocresía brutal. Bueno, vale, el único que lo ha dicho, por cierto. Que sí, cuando se deje de financiar la guerra de Siria, a lo mejor se acaba la guerra de Siria, entre otras cosas. Y eso solo lo ha dicho el Papa Francisco. Entonces, eso está pasando. Y segundo, independientemente de lo que esté pasando en el Islam, si crece o no crece, que es un problema de ellos, es que los cristianos estamos cayendo. Y eso sí que es un problema nuestro. Eso es objetivo también. Y ellos no tienen la culpa de que nosotros estemos cayendo. Y eso, oye, pues nos lo tenemos que hacer también pensar nosotros. Estamos en una sociedad de tal consumismo, de tal progreso, de tal materialismo, que es que no concebimos a la persona humana con su trascendencia. No nos interesa. Y somos los propios europeos los que encima nos partimos de las risas de nuestra propia fe heredada de los cristianos. Lo paradójico ya es que en Occidente quien más ataca a los cristianos sean estos movimientos laicistas brutales. Pero es que eso la culpa no la tiene el Islam. Que aquí en España haya burlas, faltas de respeto que rozan la falta de libertad religiosa, rozan y en muchos casos la vulneran, la culpa no la tiene el Islam, ni mi vecino que ha venido a limpiar en casa a ganarse la vida, Somos los propios europeos los que lo estamos haciendo, riéndonos de nuestra propia fe, que la podrás compartir o no, pero el problema no es la persecución, el problema es la libertad religiosa. Entonces, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos, pero es verdad que en Europa ya no es lo que era, que el Islam y estos movimientos están cambiando, muchas veces porque nosotros los hemos promovido y los mantenemos, y que ahora no nos vale decir, oh, no lloramos, ¿no? Yo creo que en este debate que siempre se habla sobre el mestizaje, el multiculturalismo, que vienen aquí los musulmanes, ¿qué va a pasar? ¿Se integran o no se integran? Bueno, ellos tendrán que hacer su camino, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y si vienen aquí y ven que aquí no les importa nada nuestra fe, no les tenemos una propuesta como europeos que darle. Nuestra concepción materialista del hombre es tal que viene un inmigrante y lo único que ofrecemos es trabajo. Hombre, pues claro, pues vale, pues mientras que me des de comer yo voy a seguir con mi fe. No nos la creemos, si nos la creyéramos como Rebeca, si nuestra fe fuera tan verdadera como Rebeca, pero estos pobres que vienen aquí de las guerras, ¿qué peligro tienen? Peligro tienen si te secuestra Boko Haram. Quiero decirte, o sea, y te hace arrodillarte y te dan palizas. Y te tienen que coger 4 años para violarte y para dejar de ser cristiana. Pero aquí, perdóname, quiero decirte, no, o sea, los pobres que vienen son pobres que vienen de una guerra. Ellos no tienen la culpa de que no vayan a islamizar. No, ellos viven su fe.
Y a lo mejor estos del Aquarius, o estos que vienen ahora para recoger la fresa, o estos que vienen en pateas ahora para tener algo de sueldito y ir por las playas y vendernos camisetas, a lo mejor sí, si son buenos musulmanes ellos rezan por la noche, a la caída del sol, y se ponen de rodillas mirando a la Meca, y entre ellos ayudan. Oye, pues a lo mejor me interesa más convivir con estas personas que no con estos laicos, laicistas, que se burlan de mi fe, y que para ellos no hay ninguna fe alguna. Pues yo a lo mejor me entiendo más con estos musulmanes. No lo sé. Quiero decirte que no hay que verlo como una amenaza. O sea, estos oleadas de refugiados nos tienen que ser un espejo para preguntarnos a nosotros. Sí, la verdad es que sí, tenemos que reflexionar mucho en torno a este tema. Ha sido realmente un placer hablar contigo, me ha encantado todo lo que me has contado, he aprendido muchísimo y me gustaría seguir hablando contigo. Quizá en una próxima entrevista. Cuando quieras. ¿Cuándo vas a publicar tu otro libro? No lo tengo, bueno, pensado sí, pero vamos, ni en proyecto, que es La vida de Rebeca, que me encantaría algún día poderlo hacer, pero tendría que volver a Maiduguri, tendría que tener, bueno, de momento no lo tengo ni en proyecto, o sea que no me da la vida. Pues yo lo espero. Muchas gracias, Raquel. Así, Alessandra, chao.